Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión que tengo el honor de impartir con Joaquín Molina, con Kino, en la que os vamos a hablar sobre Azure Sentinel y lo vamos a enfocar desde el punto de vista de cómo hacer inteligencia en búsqueda de los malos y los malignos dentro de, bueno, pues en el análisis de todo lo que tiene que ver con los logs que podamos ir guardando en diferentes infraestructuras que iremos viendo a lo largo de la sesión, todas ellas, lógicamente, con foco en Azure y trabajando con Azure Sentinel a la hora de procesar esos logs. Como siempre, antes de nada, agradecer a los sponsors que hacen posible que estemos estos días aquí, los sponsors locales para este evento en España. Ahí tenéis la lista en la cual, bueno, pues estamos también desde Verne apoyando como siempre a la comunidad y este tipo de eventos. Es un placer para nosotros siempre compartir conocimiento. Bueno, como os decía, vamos a impartir esta sesión entre Joaquín y yo. Yo soy Antonio Soto, director de Vernetec, me encargo pues de gestionar toda la parte de servicios, de tecnología dentro de la división de tecnología del grupo. Y Kino, te presentas tú ya y así haces acto de aparición. Bueno, gracias. Pues para mí es un honor compartir esta sesión con todos vosotros y también con Antonio Soto, director del área de tecnología. Yo soy Joaquín Molina, algunos me conocéis como Kino por las redes sociales y hago un trabajo de Security Advisor en Bernetech. Agradeceros a los sponsors, me sumo el agradecimiento, agradecer vuestro tiempo que habéis sacado y espero que sea una charla amena y podéis disfrutar de ella. Genial, gracias, Kino. Pues bueno, la sesión está estructurada en tres bloques. El primero de ellos simplemente una introducción a Sentinel y un poco al porqué el uso de Sentinel. Después, bueno, pues qué es el Threat Intelligence concretamente y cómo podemos utilizarlo dentro de Sentinel. Y después, pues pondremos más en una demo, aunque también con algún concepto por el camino que Kino nos va a hacer sobre cómo implementar todo lo que vemos o lo vamos a comentar en los dos primeros puntos, ¿vale? Eh, bueno, antes de meternos con lo que es Azure Sentinel en sí, evidentemente poner en contexto el por qué creemos que es relevante hablar de este tipo de tecnologías en una sesión o un conjunto de sesiones como esta, no solamente porque forme parte de Azure, sino porque eh, bueno, pues como sabéis, estos días, con todo el auge del teletrabajo también y todo el tema de la pandemia del COVID, el número de ataques se está multiplicando de una forma brutal, ¿no? Como veis ahí, se han detectado más vulnerabilidades solamente en el último trimestre del año 2020 que todas las que se detectaron en el año 2019. A día de hoy se sufre un ataque cada 11 segundos, con lo cual durante esta sesión pues estarán ocurriendo cientos y cientos de ataques en todo el mundo y al final pues bueno, eso se está convirtiendo en un problema muy importante, no solamente desde un punto de vista de credibilidad, sino con un impacto económico, porque además de que se hayan incrementado mucho las vulnerabilidades, se ha multiplicado por tres también el coste medio de cada uno de estos ataques, ¿no? Y al final estamos viendo en los periódicos todos los días que no hay cliente pequeño, atacan a los pequeños, a los grandes, a la administración pública, a la empresa privada. Tenemos que andarnos con mucho ojo, ¿vale? Tenemos que intentar, pues de alguna forma, anticiparnos a esos ataques y protegernos, ¿no? ¿Cómo conseguimos eso? ¿Dónde buscamos pistas para saber qué es lo que puede estar ocurriendo o cómo no? Bueno, pues cualquier tipo de protección parte de que tengamos buenos datos. Y para conseguir datos aquí lo que tenemos es que buscar e intentar correlacionar logs y más logs, como veis ahí. Logs que pueden venir pues de nuestros sistemas, de los servidores, nuestros sistemas operativos, nuestras máquinas virtuales, nuestros entornos de virtualización necesitamos analizar, ¿de acuerdo? Necesitamos analizar, necesitamos consolidar, para eso necesitamos un SIEM, eso es un SIEM, un sistema que nos permite consolidar logs y correlacionar logs de diferentes orígenes y necesitamos también un SOAR, es decir, necesitamos poder reaccionar y definir acciones cuando ocurren, cuando detectamos, mejor dicho, pues determinados agujeros de seguridad, problemas de seguridad, potenciales ataques que podamos estar sufriendo.
¿de acuerdo? Y todo eso, esos dos conceptos, el de SIEM y el de SOAR, es lo que nos proporciona Azure Sentinel, ¿de acuerdo? Con lo cual nos proporciona, por un lado, el poder recolectar y consolidar logs de diferentes orígenes, que no tienen por qué ser orígenes Azure, no tienen por qué ser orígenes Microsoft. Nos permite correlacionarlos, como os decía, y nos permite pues ahí intentar detectar threats utilizando conceptos de threat intelligence que introduciremos ahora y hacer análisis, investigación utilizando lenguaje KQL o incluso utilizando modelos de Machine Learning desarrollados por nosotros y nos permite, como os comentaba anteriormente, responder a esos eventos que puedan estar ocurriendo. ¿Vale? Un poco todo lo que nos permite. Desde un punto de vista de arquitectura, Azure Sentinel se basa en Log Analytics, ¿vale? No es más que una de las diferentes soluciones que podemos incorporar por encima de Log Analytics como base. Log Analytics, sabéis que es la infraestructura que nos permite en Azure pues, consolidar logs fundamentalmente y hacer analítica sobre esos logs. Y Azure Sentinel es una de las soluciones que podemos incorporar. ¿De acuerdo? Una vez la tenemos incorporada, lo que podemos hacer, como veis ahí, y como os comentaba anteriormente, pues podemos tener consultas planificadas utilizando KQL como lenguaje para estar analizando, investigando y viendo si somos o si conseguimos detectar patrones de determinados ataques. Podemos utilizar nuestro propio Machine Learning, como comentábamos, y podemos utilizar también pues aquellos modelos predefinidos por Microsoft que están incorporados dentro de la solución, que incluyen lo que se conoce como Fusion, que es la posibilidad de la detección de ataques de multietapa. ¿De acuerdo? Es el kill chain típico en la cual los atacantes pues van incorporando diferentes etapas, no todas seguidas, digamos, o no todas al mismo tiempo, con lo cual de alguna forma se intenta con esas técnicas de ataque intentar bueno, que pasen desapercibidos las diferentes etapas y que sea más complicado correlacionar los pasos unos con otros, ¿de acuerdo? Pues eso también está incorporado con esa tecnología propietaria de fusión dentro de la herramienta. Tenemos consultas de caza, ¿vale? En la cual intentamos ver y podemos tenerlo incluso en tiempo real con live streaming, cuando está ocurriendo un ataque, intentar cazarlo. Después tenemos los playbooks que nos van a permitir responder y tenemos incluso una pequeña gestión del caso, ¿de acuerdo? Es decir, cuando detectamos un ataque, pues podemos gestionarlo, ver si eso es un falso positivo, si no es un falso positivo, y hacer una gestión de qué casos tengo abiertos, qué casos he ido cerrando y demás. Y tenemos la posibilidad de incorporar, como comentábamos, y es en lo que vamos a basar la sesión, de incorporar threat intelligence, ¿de acuerdo? De incorporar la posibilidad de, bueno, pues agregar fuentes externas o manualmente o integrar diferentes fuentes externas de threat intelligence que nos permitan responder a esos ataques, ¿vale? A la hora de poner en marcha una solución o poner en marcha Azure Sentinel, mejor dicho, bueno, como veis ahí, el proceso es bastante sencillo. Tenemos que partir de un workspace de Log Analytics, como comentábamos anteriormente, agregamos la solución de Sentinel creando un workspace de Sentinel y, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer pues, es comenzar a conectar Origen. ¿Vale? Origen es de lo más diverso, firewalls, sistemas en Azure, 365, servidores Linux, servidores Windows, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues es desde donde nosotros podemos crear nuestras consultas analíticas, ¿vale? Pues que nos permitan, el ejemplo de ahí muy chorro, muy sencillo, buscar inicios de sesión erróneos en Azure Active Directory y directorio activo local y crear con los playbooks las reglas de automatización que me permitan responder a, pues a al resultado de esas búsquedas. ¿De acuerdo? Ese sería el proceso completo de principio a fin para la puesta en marcha de esta solución. ¿Vale? Como os decía, vamos a basar la sesión de hoy en un caso de uso concreto, que es la utilización de Sentinel para implementar técnicas de Threat Intelligence y para eso, evidentemente, pues tenemos que introducir un poquillo lo que es el Threat Intelligence. ¿Vale? Pues Threat Intelligence fundamentalmente se trata ni más ni menos que de intentar poner en contexto pues una vulnerabilidad o un posible ataque, ¿vale?
que podamos estar sufriendo, ¿vale? En ese contexto, como veis ahí, pues se intenta describir, por un lado, lo que es el comportamiento, cuáles son las técnicas que se están utilizando y cuáles son los indicadores de compromiso, bueno, pues que intenta explotar ese ataque o esa técnica, a qué industrias o qué países está afectando, y también hacer una evaluación de cuál puede ser el potencial impacto que ese agujero de seguridad pues puede suponer, ¿vale? Y por otro lado, pues cuáles son las acciones que deberían de tomarse para contrarrestar ese Sentinel, pues podemos utilizarlo de 4 formas diferentes, ¿vale? Digamos que out of the box, Sentinel incorpora ya la posibilidad de utilizar con tecnología propietaria de Microsoft, como comentábamos anteriormente, Threat Intelligence con diferentes, bueno, como veis ahí, orígenes. Con esos orígenes que veis ahí, digamos que tenemos incorporado Threat Intelligence proporcionado por Microsoft. Podemos agregar nuestro propio Threat Intelligence personalizado, como veis ahí, por indicador de compromiso, pues podemos ir agregando nosotros esos orígenes, ¿vale? O podemos conectarnos con terceros, con fuentes de terceros, ya sean servidores compatibles Taxi o ya sea cualquier otro soporte de terceros, como el OTX que vamos a utilizar en la demo de hoy, como podría ser VirusTotal o cualquier otro origen de Threat Intelligence, ya sea de pago, ya sea gratuito, que podemos incorporar dentro de Azure Sentinel para, bueno, pues una vez tengo todos nuestros logs consolidados dentro de la herramienta, pues ver o utilizar ese Threat Intelligence para detectar esos ataques e intentar responder a ellos, que es un poco en lo que vamos a basar el resto de la sesión, ¿vale? Entonces aquí, Kino, todo tuyo, ¿vale? Muchas gracias Antonio. La verdad que está muy bien, muy bien. Has hecho muy buen enfoque. Además has introducido muy bien los conceptos que ahora espero yo poder desarrollar un poquito. Me lo has puesto un poco difícil. Vamos a empezar con parte de los componentes que debemos utilizar en el ecosistema de Sentinel, o mejor dicho, en el ecosistema de Azure, para conseguir esa misión, ¿no? de poder ingestar indicadores de compromiso para hacer una gestión de Threat Intelligence en el sistema. Hemos pretendido intentar hacer la presentación más bien conceptual, aunque vamos a tener algunos how-to, vamos a tener alguna guía indicando cuáles son los pasos o los clics y tal, pero hemos querido irnos un poquito más allá, a alto nivel, a desarrollar los conceptos y luego daros las referencias al final. Luego podéis descargar la presentación o os podéis consultar para buscar esas teclas del piano, ¿no? Creemos que es más importante quedarnos con todos los conceptos, porque son varios, y luego lo que son las indicaciones concretas de los pasos a seguir, pues ya podéis verlo en la documentación oficial. Voy a coger yo el control de la presentación, porque si no, Antonio, creo que lo mueves tú. Al final, la base de la integración que vamos a hacer del Threat Intelligence la vamos a usar con el complemento de Security Graph. Al final, Security Graph es una API con un esquema concreto que va a servir para interactuar con todo el ecosistema de soluciones de ciberseguridad, más allá de las propias de Microsoft. Existe una falsa creencia en que el mundo Azure es para el mundo Microsoft, y en Azure podemos tener todo tipo de máquinas virtuales o de servicios, y por supuesto, si estamos usando una tecnología de monitorización como Sentinel, podemos monitorizar todo tipo de tecnologías, ¿no? Amazon, Linux, multicloud, fabricantes. Entonces, Security Graph, por supuesto que se embebe o se nutre de los logs nativos de los elementos propios de Microsoft, ¿no? Es decir, en Security Graph vamos a poder acceder a los eventos, a los datos del Security Center, del Identity Protection, por supuesto, del Cloud App Security, funcionalidades de Office 365, ¿no? Funcionalidades del antivirus, del antiguo EDR, del Defender, ¿no? O del Threat Protection. Al final, por supuesto que vamos a poder usar los datos nativos del mundo Microsoft, pero lo importante es que me da capacidad, o me da
me da esa posibilidad de ampliarlo a todo el ecosistema, ¿no? Aquí tenemos otra representación de lo que hace la API de seguridad Graph, pero al final tenemos muchos SDK con que explotarlo, ¿no? Al final podemos montarnos unos dashboards basándonos en PHP o con un frontend desarrollado para iOS, o podemos montar una página en ASP.NET para unificar toda la información y tener nuestros KPIs de diferentes fuentes, pero al final es importante que os quedéis con el concepto que la API, la Security Graph, es una API que está hecha para no solo el mundo Microsoft, ¿no? Aquí Antonio comentaba el Cyber Kill Chain, ¿no? Las diferentes fases de un ataque, y aquí tenemos, por ejemplo, como dentro del prisma Microsoft podemos tener un ataque que empiece de izquierda a derecha, que empiece por un ataque de phishing, ¿no? Entonces, el phishing, los eventos vendrán del mail, ¿no? Entonces vendrán del Office 365. Conforme vamos avanzando en el kill chain, conforme el malo va ejecutando acciones, va haciendo movimientos laterales, va a intentar acceder a otros usuarios del directorio, entonces entrarán en juego otros sistemas de detección, ¿no? Por ejemplo, el Azure Active Directory Identity Protection. Como veréis abajo, toda la línea la marca Sentinel, pero esto sería en un mundo perfecto en el que todo en nuestro ecosistema es Microsoft, ¿no? Por eso decimos the what else, ¿no? No es por mi parecido a George Clooney, es poner la foto, sino porque el mundo real va mucho más allá. Imaginar, por ejemplo, esa campaña de phishing que entra, yo tendría que correlar con fuentes externas para ver si ese correo está en una blacklist, ¿no? O podría correlar con, incluso fijaros algo muy, no sé, algo muy loqui, ¿no? Por ejemplo, con Twitter, para ver si he tenido un compromiso de mis datos y en Twitter alguien está diciendo, oiga, hemos vulnerado esta empresa, ¿no? Al final, tener los eventos de Office 365, de Azure, de nuestro Oracle, nuestro SQL Server es importante, pero el mundo es mucho más complejo y tener este contexto, esta visión supra, es lo que me va a garantizar poder gestionar un incidente y poder verlo, ¿no? Entonces, al final, poder acceder tanto de lectura como de escritura a esta Security Graph me va a poder hacer desarrollar una gestión de la inteligencia mucho mayor, ¿no? Al final, como os decía, la API está muy bien para los productos Microsoft, pero también para las fuentes externas, ¿no? Lo que hablábamos de los indicadores de amenazas, ¿no? Del Threat Indicator. Y como os decía, fijaros, al final es una API muy sencilla, incluso el propio Microsoft me da un Explorer, ¿no? En el que yo me voy a autenticar y voy a empezar a preguntar. En esta presentación, en esta foto, no sé si se ve muy bien, a la izquierda estamos buscando alertas del Office 365, del Security and Compliance, ¿no? Además, este Explorer es muy interactivo. Si os fijáis en el ratón, aquí me dice modificar permisos, y es que yo tengo diferentes roles, ya sabéis, el RBC, todos los permisos que tengo. Entonces, si voy a necesitar permisos específicos porque voy a acceder a un buzón de Exchange o porque voy a mirar el Security and Compliance, desde aquí puedo pedirlos, ¿no? Entonces es una API que, aunque está en beta, está bastante desarrollada, y yo creo que no creo que cambien mucho los métodos, que podemos empezar a implementarla porque se va a consolidar, ¿no? Al final, lo que me va a hacer la Security Graph es que me va a crear una entidad en Sentinel, en ese workspace de Log Analytics que comentaba Antonio, que lo va a llamar T-Indicator, Threat Intelligence Indicator, que es donde yo voy a poder volcar, o donde voy a poder leer o consumir esos indicadores de compromiso. ¿Qué son los indicadores de compromiso? Pues pueden ser un dominio, puede ser un hash de diferentes formatos, una URL, IPv6, pero también podrían ser etiquetas, ¿no? Por ejemplo, en qué fase del kill chain estás, si estás en compromiso inicial, si estás en persistencia, de qué país vienes, de qué ASN eres, ¿no? Al final, como indica el esquema, ¿no? Vamos a tener Threat Intelligence de diferentes fuentes, y nosotros lo vamos a aglutinar en el Security Graph para poder consumirlo en este caso con Azure Sentinel. También lo podríamos consumir con Defender. Defender Advanced Threat Protection también se nutre de esta Security Graph, ¿vale? Por otro ejemplo, para que veáis qué podemos hacer con la Security Graph, por a veces no me expreso muy bien. Tenéis la suerte de tener un interlocutor gallego y otro murciano. No sé si es dónde estaría el término medio. No quiero decir cómo son nuestras comidas de empresa, ¿no? Imaginaos después de 2 quintos la adicción cómo va.
aquí Microsoft nos muestra un proyecto en el que mediante una ASP.NET me da un dashboard con todas las llamadas por detrás a la graph y ya me indica, por ejemplo, tengo un KPI de las alertas que han macheado, de los últimos inicios de sesión, me hace unos pequeños count de qué ordenadores son los que más ataques ha tenido. Es decir, es muy sencillo montar un dashboard que sería solo leer mediante esta API, ¿no? Seguimos avanzando en conceptos y luego veremos dónde desemboca todo esto. Eso en los playbooks. Al final los playbooks son una colección de procedimientos que pueden ser ejecutados con un desencadenante y vamos enlazándolos, ¿no? Están basados en Azure Logic Apps y al final a mí me gusta decir que es pues un editor, es what you see, what you get, ¿no? Al final vas poniendo cajitas y muy gráficamente vas creando aplicaciones, ¿no? Esto para gente que no controla de aplicaciones como yo es muy sencillo. Bueno, aquí está la tecla del piano, como accedemos, voy a pasar un poquito rápido. Al final accedemos a la Logic App, nos creamos una lógica en blanco. Fijaros que le digo periodicidad, pues le voy a decir que se conecte cada 2 minutos. Y lo voy a conectar a LinkedIn. Fijaros que esto es muy gráfico, ¿no? Yo voy añadiendo cajitas. Y en LinkedIn le digo, oye, quiero que me agregues esta URL. Y después quiero que en Office 365 me mandes un correo cada vez que hayas compartido algo en LinkedIn, ¿no? Y fijar cómo en un entorno de what you see, what you get, ya os digo que estoy pasándolo muy rápido porque no aporta mucho valor. Al final yo voy a tener un playbook en el que se va a publicar algo en LinkedIn. Al final se me va a mandar el correo y bueno, al final y aquí tengo la publicación, ¿no? De que he publicado algo de la sesión de Office 365. No me acuerdo lo que... Bueno, la URL de aquí. Al final el concepto de los playbooks es que puedo crear procedimientos lo sofisticados que yo quiera, ¿no? Y además en un entorno, ya os digo, muy gráfico. Seguimos dentro de un poco de la amalgama de productos de servicio. La inteligencia. Al final el servicio de inteligencia que vamos a usar es Alienball OTX. Esto no deja de ser un repositorio donde los analistas van volcando la información de sus estudios. Es decir, hay una campaña de malware ahora mismo con la renta en España. Pues, y hemos encontrado estas direcciones IP que son la botnet, estos dominios o esta regular expression que siempre coinciden en las cabeceras del correo. Al final esto se registra en una base de datos de inteligencia, en este caso vamos a usar Alienball de ejemplo, pero podemos usar, Antonio creo que ha comentado Virus Total, podemos usar cualquier otra, y aquí tenemos un poco el otro vídeo para que veáis el look and feel que tiene OTX, pero insisto, el propósito de la charla no es que uséis OTX, es que uséis vuestras fuentes de datos. Nosotros desde Vernet Tech tenemos nuestro propio sistema de Threat Intelligence en el que todos nuestros clientes de Sentinel se nutren de esa inteligencia. Es decir, si notamos un ataque que viene de Rusia al cliente A, el cliente B, C y D se nutren también de esa manera, proactivamente podemos evitar un ataque, ¿no? Entonces, muy brevemente también, este es el entorno de OTX, os animo a que os registréis. Y aquí tengo cómo los analistas van publicando los descubrimientos. Entonces aquí tenemos una campaña de ransomware, me dicen cuáles son los binarios, las URL, los hashes, todos los indicadores de compromiso. De una manera muy gráfica van saliendo aquí todas las investigaciones. Yo puedo suscribirme a estos servicios para luego consumirlo. Aquí os pongo un ejemplo de cómo voy a crear yo un indicador de compromiso para una dirección IP falsa, 78.78.78.78. Cómo yo la voy a categorizar, le voy a decir que esta es privada, porque no la quiero que la use todo el mundo, quiero que se suscriban solo mis clientes. Aquí tengo toda una serie de tags, puedo decir aquí industria. Puedo linkar con el famoso framework de Mitre para identificar el ID del TTP, de la táctica. Bueno, al final, como os digo, no es nuestra misión vender la benevolencia de OTX, pero sí que podemos usar este Threat Intelligence en nuestro Sentinel, ¿no? Aquí lo que hacemos es que utilizamos nuestros indicadores. Fijaros aquí cómo he creado un indicador de prueba. El indicador se llama nuevosmalos.com. Es decir, voy a imaginar que he sufrido un ataque, que la URL donde estaba el malo era nuevosmalos.com y ahora voy a ingestarlo en Sentinel, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, y yo os digo que las teclas del piano son muy sencillas, esto es solo a nivel conceptual, tenéis que usar el data connector de la plataforma de inteligencia, ¿vale?
Una vez que lo tenemos conectado, lo que hacemos es crear un playbook que aquí es donde yo me río porque parece sencillo, pero luego hay que desarrollarlo. Aquí básicamente lo que hacemos es establecemos una recurrencia, es decir, no estamos todo el día yendo a Alien Bowl a pedir, ¿no? Al final lo que hacemos es que le decimos que todas las noches le pasamos los datos de nuestro tenant, el registro de la aplicación. Para usar Security Graph tenemos que registrarnos como una aplicación de Active Directory, le metemos el token de autenticación para poder leer OTX, definimos cuál es nuestro nivel de confidence, es decir, podemos decir que solo los indicadores que tengan un nivel alto de credibilidad creérmelo, no puedo modificarlo, ¿no? Ahora mismo lo hemos puesto en un 75 para no creérmelo todo y no tener muchos falsos positivos. La retención, es decir, dime los 300 últimos 65 días. Al final también hago otra cosita aquí y es que pagino porque por cada petición solo puedo traerme 1000 registros. Entonces voy paginando y voy incorporando en paquetes de 1000 dentro de la API, ¿no? Esto es un pequeño triquiñuela por OTX, ¿no? Al final proceso todo, cojo el JSON, lo paseo y lo proceso. Y además, como estáis viendo, en un entorno de cajita, es decir, esto me recuerda a la programación esta from scratch, ¿no? De los que usamos con los niños, en un lenguaje de programación visual muy sencillo. Puedo ir construyendo la lógica de mi playbook para ingestar, ¿no? Al final el resultado de todo esto es que en Sentinel, no en Sentinel, en Log Analytics, en el repositorio de data, aunque yo lo exploto ahora mismo con Sentinel, tengo una entidad, me gustaría llamarlo tabla, ¿no? Que en qué momento en los que llamábamos tablas, en la que la entidad se denomina Threat Intelligence Indicator, donde ya tengo aquí toda la ingesta que he hecho de OTX. Como veréis, el que he puesto era losmalos.com, aquí es malos.com, ¿no? En un entorno, en un lenguaje casi pseudo-humano, ¿no? En un lenguaje pseudocódigo es muy sencillito hacer estas consultas, ¿no? Entonces, mediante el playbook y mediante el data connector ya he ingestado los datos de OTX, es decir, ya tenemos los datos. Ahora para esta prueba lo que vamos a hacer es ingestar los datos del DNS, es decir, vale, ya tengo dominios maliciosos, pero ¿cómo pongo yo esto en funcionamiento dentro de mi organización? Al final cogemos el conector de DNS. Muy importante, por defecto de los sistemas 2016-2019 server, el grado de log que tenemos es operacional del servidor, es decir, cuando hay una transferencia de zona, cuando hay un reinicio, pero por defecto no se consulta cada vez que un usuario de Active Directory hace una query. Entonces tenemos que Sí, irnos eso. al DNS Client Events y botón derecho, habilitar registro y habilitar el registro operativo de cliente. O si no, no vamos Sí. a tener esa visibilidad de las queries que están haciendo nuestros usuarios. Al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a monitorizar las queries de nuestros usuarios y nos vamos a montar una alerta para que si un usuario ha hecho una query en un dominio que antes había sido categorizado como malicioso, nos dé una alerta. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un usuario viendo una página o puede ser un proceso en bajo nivel que esté conectándose con un command and control. Ya sabéis mucho todo este tipo de perrerías. Sí, perdón, aquí no, una cosilla que sobre esto que es muy importante, antes se me pasó de comentarlo con el tema de los conectores de datos. Es bastante habitual que no solamente el DNS, sino gran parte de los conectores de datos, los logs de origen no registren eventos de seguridad, con lo cual de poco nos va a valer conectar a esos orígenes si no tenemos activado en origen, valga la redundancia, pues el nivel de detalle que necesitamos para poder analizar después las cosas, ¿no? Como el ejemplo que estás mostrando el DNS. Sí, muy buen apunte. Al final, la calidad de los datos que tenemos de entrada va a ser fundamental para Ujú. tener los datos de salida, ¿no? En los que venimos del mundo del data conocemos esto, ¿no? Se podría explicar con alguna otra palabra, según lo que introduces sacas, pero bueno. Pero El, sí, es fácil, ¿eh? Si entra mierda, sale mierda. Eso es la frase típica, ¿no? Siempre hay rango, él puede decirlo, yo no. Está claro que al final es muy importante los data connectors. Tengo la certeza, porque aunque esto es directo, y no te sé las comillas, en la charla de ayer, que creo que veré mañana, de compañeros de Sepúlveda y Roberto Tejero, ellos también están haciendo una demostración de Sentinel, o ayer hicieron una demostración de Sentinel, y creo que ellos sí que van a explicar cómo introducir estos data connectors, y si no, bueno, ya os animamos a que tiréis de nosotros.
es muy importante al final crear con el concepto. Al final, como decíamos, por un lado teníamos el Threat Intelligence de OTX en nuestra famosa entidad, en nuestra tabla, y ahora ya tengo registros DNS Events, donde voy a hacerle un contains, una búsqueda muy efectiva en el mundo SQL, en el que me va a decir, oye, dime de todas las queries que has tenido, dime todas las que contienen malos, y aquí fijaros cómo pues tengo varias pruebas, ¿no? Tengo que desde este computer se ha hecho a esta hora, se ha hecho una query, me dice cuál sería la IP en V6 y en V4 y todos los dominios, ¿no? Entonces, si por un lado tengo los indicadores de compromiso y por otro lado tengo la actividad DNS de mi gente, ya vais viendo un poco por dónde va, ¿no? Ahora me voy a crear una regla en Sentinel, y esta regla en Sentinel podemos hacerla desde el blanco, podemos apoyarnos en alguna. Yo me he apoyado en una que lo que me hace es que mapea Threat Intelligence con los dominios DNS. Fijaros lo complicado que es, ¿no? Yo os digo, las teclas del piano son muy sencillitas. Me voy a crear esta regla, mejor dicho, la voy a activar. El look and feel de cuando creamos una regla, al final no deja de ser una consulta KQL que se va a producir en un espacio de tiempo, bajo un desencadenante, pero al final la inteligencia, cuando creamos alertas para Sentinel, está en esta query, ¿no? Recordad los que venís del mundo del SIEM, recordar que Splunk, QRadar, HP, cualquier tecnología de SIEM tiene su propio lenguaje de reglas. Nosotros abogamos por trabajar todas las reglas en pseudocódigo, en las famosas Sigma Rules, porque donde nosotros aportamos valores con la creación de estas reglas, ¿no? De estas queries. Entonces, una vez que las tienes en Sigma Rules, que digamos sería el pseudocódigo, las pasas a KQL, las pasas a Splunk o las pasas al entorno que tienes. Otra de las cositas que me gusta mucho de cuando creas reglas, que es muy diferente a otros fabricantes, es que aquí tengo el umbral, ¿no? Puedo decirle agrupar. Ya sabéis que tengo una regla, pero durante 5 minutos empieza a saltar la regla. No, quiero que el umbral sea una regla en una hora, pero que cada 5 minutos cuente 50. Y luego también otra cosita muy interesante es que me va a coger los datos que tengo ya y me va a probar la efectividad de la regla, ¿no? Fijaros aquí como he hecho en el último día, solo mandaré una alerta. Imaginar que tipeamos más la alerta y aquí tengo 500 millones de alertas, ¿no? Esto es muy sencillo a la hora de que el analista vaya creando sus reglas, y al final lo que hacemos con esta regla es hacer ese match, ¿no? Además hace un join del Threat Intelligence y el DNS, y me va a decir, oye, aquí tienes una navegación a esta hora en este ordenador de un indicador que es el malos.com o el nuevo malos.com. Este es el ordenador y este indicador de compromiso, la primera vez que se vio fue en este caso, ¿no? Al final podemos amoldar la consulta como queramos, pero ya hemos unificado eso. Tenemos Threat Intelligence, tenemos DNS, vamos a aglutinarlo. Ya tenemos esta consulta. ¿Qué hacemos con esta consulta? Cuando creamos la regla, cuando creamos la alerta, le vamos a decir que automáticamente nos levanta un incidente. Es importante definir el concepto de incidente. Para diferentes organizaciones tiene diferentes definiciones, pero incidente para nosotros es algo que hay que investigar. Es decir, ¿por qué yo tengo un usuario que ha entrado a malos.com o a nuevosmalos.com? Porque puede ser que sea un usuario legítimo, puede ser un analista que está viendo algo de allí, puede ser... es importante, ¿no? Muchas veces cuando es un dominio es muy sencillo, pero imaginaros un subdominio o imaginaros una regular expression, es complicado, ¿vale? Entonces es muy importante vuestra definición de incidente. Con nosotros simplemente levantamos un incidente. Aquí ya me está diciendo que tengo 2 eventos, los tengo para una alerta, aquí me hace un pequeño review. Ya digo que el propósito de nuestra charla no es enseñaros este funcionamiento, porque además creemos que os lo van a enseñar los compañeros. Esto ya es funcionamiento de Sentinel, ¿no? Al final, cuando yo tengo una investigación en Sentinel, yo tengo un mapa gráfico en el que me va a decir qué alerta he tenido, qué nodos están en juego con ellos. Yo puedo ir haciendo la gestión del caso, como llamaba Antonio. Podemos coger y decir, oye, pues este caso se lo hemos asignado a este analista. Luego yo podría tener otros runbooks
que me agrupe por analista para recibir correos, puedo tener o abrir y cerrarlo, puedo hacer una pequeña clasificación, tener comentarios, puedo engancharlo con un libro de incidentes, que al final sería otro runbook de automatización. Imaginar que la automatización sea... imaginar que podría tener... podría crearme un black hole en el DNS para que ese dominio apunte a 127.0.0.1 y nunca se produzca el tráfico, ¿no? El concepto de sinkhole, ¿no? O de black hole. Al final yo podría hacer cualquier cosita con lo que es los desencadenantes, ¿no? Los libros de incidentes. Otra de las cosas que podemos hacer, lo que pasa es que no queremos dar muchas pistas, pero podemos exportar el caso y que se cree un Jira, pues si queremos llevar una gestión del incidente paralela, porque al final esta es muy básica, ¿no? Aquí puedo hacer muy poquitas cosas. Esto con el tiempo irá creciendo, pero me lo puedo llevar a mi herramienta de Service Desk, ¿no? Para tener mis tickets. Al final, ¿qué es lo que el final de todo esto se lo vais a dar vosotros, ¿no? Este es un poco para que veáis más qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros usamos los libros para los que trabajáis con otros SIEM serían los Tactical Add-on de Splunk. Al final, los Data Connectors no son solo un paseo de logs, al final también son unas plantillas de visualización, ¿no? Son unas alertas. Entonces, si nos vamos al libro del Threat Intelligence, pues me va a dejar hacer unas cositas, me va a poder ver una evolución. Para cada una de las alertas yo puedo ir navegando, puedo seleccionar las entidades. Para estas entidades puedo investigar la cuenta. Aquí creo que me decía... me decía el equipo, y en el equipo le decimos que me investigue la cuenta. Estaría bien que fallara el vídeo cuando lo hacemos en directo, pero que falle el vídeo. Entonces aquí tengo un dashboard donde me va a decir los procesos de esa máquina, los últimos logon account de que ha habido en esa máquina. Al final me va a enlazar todo no solo la inteligencia de esta consulta, sino toda la inteligencia, toda la información que tenemos en Sentinel para que el analista sea capaz de discernir entre si esto es un falso positivo o es un verdadero positivo, que es lo que ha pasado, ¿no? Ya os digo, no es el propósito de nuestra charla el enseñaros estos procedimientos concretos. Creemos que la documentación es muy buena y la charla de los compañeros también ha sido muy buena, y creo que con esto más o menos habéis quedado un poco con los conceptos del Security Graph, de los indicadores de compromiso, de los runbooks, y creo que con esto vamos a ir terminando. Al final, como os decíamos, nos gusta siempre dejar un poco de pozo, y os invitamos a que sigáis el blog de Verne, nuestra organización, porque estamos haciendo varios artículos y varios webinars, muchas acciones formativas del mundo Sentinel. Ahora vais a ver un poquito una campaña fuerte, y aquí os vamos a dar un par de pinceladas de cómo crear las Logics App, de cómo podéis usar la inteligencia de OTX con Sentinel. No son los how-to exactos, pero os van a dar muchas pistas, y al final os animamos a que, creo que hablo por Antonio o por mí, creo que os animamos a que nos hagáis alguna pregunta en este ratito que tenemos ahora. Como hemos dicho, esto es en directo, y que tiréis de nosotros para cualquier duda, y creo que poco más, Antonio, sumarnos a los Sí, agradecimientos, y por mi parte poco más. sí, nada, ya para cerrar, como os decía Kino, bueno, pues esperamos que os haya quedado más o menos claro el concepto de cómo utilizar fuentes externas de Threat Intelligence para enriquecer los análisis que podamos hacer y las acciones que podamos tomar, ¿vale? Y reutilizar todo ese contenido. Como hemos comentado, eso, pues podemos utilizar diferentes fuentes de Threat Intelligence, MISP, OTX, VirtuTotal, o podemos ir agregando manualmente, como os enseñábamos en la slide, esos orígenes para ir enriqueciendo esos análisis, ¿vale? Y como os decía aquí, no, también encantados de cualquier duda que tengáis en el chat, poder responderlas, y si no, pues tenéis nuestros emails en la primera slide, y estaremos encantados de resolver vuestras dudas y echaros una mano con lo que necesitéis, ¿vale? Por mi parte también nada más, agradecer vuestro tiempo, y espero que os haya sido de interés, ¿vale? Gracias, Kino. Vale, muchas gracias. Bye bye.